Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, al celebrar la memoria de Santa Escolástica, Virgen, que imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén
para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Bendice, alma mía, al Señor. Todos esperan de ti que le des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice, alma mía, al Señor. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Conságranos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre y después se le elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos haciendo memoria de Santa Escolástica, esta religiosa benedictina que allá por el siglo VI inicia la vida monástica en todo Occidente, siguiendo el espíritu y la regla de su hermano San Benito. Y en este día, estando en la quinta semana del tiempo ordinario, nos sigue acompañando como primera lectura
este hermoso libro que es el libro del Génesis. Estamos en el tema de la creación. ¿Qué significa esa palabra? Crear es dar origen, pero en la Biblia hay que tomar en todo su peso lo que significa origen, comienzo. Dios da origen a todo lo que existe. Eso indica que Dios no trabaja sobre un material precedente. No es simplemente el que arregla, sino que todo cuanto existe ha sido producto de su deseo, ha sido producto de su decisión, de su poder, de su amor y de su sabiduría. Y fíjense que una vez que las cosas son creadas, Dios no las abandona, porque Él sigue trabajando en ellas. Fíjense, el mismo Dios que nos ha dado la existencia en el origen, que nos ha dado un modo de existir, y el mismo Dios que nos ha concedido vivir, nos devuelve la vida a través de su perdón, a través de su misericordia, a través de su gracia y de la acción de su Espíritu. Por eso, este plan original de Dios, el de la creación, lleno de sabiduría, lleno de bondad, hay que tenerlo bien claro para luego descubrir qué es lo que Dios quiere cuando nos redime, para poder entender después lo que Jesús nos dice. Porque en Dios ese plan original no se va a perder. Si el pecado intenta como fracturarlo, el amor redentor de Cristo hará posible que siempre alcancemos la meta. Bueno, hoy se nos presenta el segundo relato de la creación. Y en este segundo relato, que está en el capítulo 2 del Génesis, se describe como centro del obrar de Dios la creación del ser humano. Claramente se trata de un relato que está cargado de hermosos símbolos y que por eso debemos saber entender. Por ejemplo, se dice que modela al ser humano a partir de la arcilla. Es un modo de indicar lo que en nosotros es común con el resto de la naturaleza. A través de ese barro se está expresando nuestra unión, nuestra conexión con el resto de lo creado. Dios ha querido que nosotros existamos, nos ha dado una dignidad inmensa, ha pensado con amor en nosotros y nos ha colocado, según el relato del Génesis, en el centro de la creación. De modo que, estando el ser humano en el centro, alrededor, podríamos decir, como protegiendo y al mismo tiempo como expresión del amor que Dios le tiene al ser humano, aparece ese jardín precioso que se llama el Edén. Junto con el Edén, lugar de delicias, también aparece la delicia de la amistad divina. Y también aparece el mandato de Dios que pone restricción al ser humano con respecto a uno de los árboles de ese jardín. Para muchas personas, un jardín solamente es un lugar hermoso que ha sido cultivado con cuidado. Pero lo que sucede es que el jardín ese que aparece en este relato
Es el lugar donde Dios ha puesto al ser humano originalmente. Y esto quiere decir que ese jardín es como una señal del propósito de Dios para toda la creación. Dicho de otro modo, lo que es necesario hacer con el jardín es lo que Dios quiere que el ser humano haga con la creación. Por eso hay verbos que son claves acá. Cultivar, cuidar y disfrutar. El ser humano disfruta ciertamente del jardín, pero no debe olvidarse de los otros dos verbos, el de cuidar y el de cultivar. O sea que la relación del ser humano con la creación debe estar marcada por esos tres verbos. Cuidamos, cultivamos y disfrutamos la creación. Lamentablemente esa mentalidad egoísta, a veces hay una mentalidad egoísta que ha llevado a exagerar el uso y el disfrute de la creación, pero de una manera irresponsable, que va absolutamente en contra con el pensamiento del Génesis. Por ejemplo, cuando de una manera irresponsable se utilizan los recursos de la naturaleza hasta agotarlos, cuando destruimos las fuentes de agua, cuando llegamos incluso a extinguir especies de animales, estamos contradiciendo el propósito del Génesis que acabamos de escuchar. Lo que Dios quiere de nosotros no es que convirtamos el jardín en una especie de basurero, ni lo convirtamos en un desierto estéril, sino que el propósito es que lo cuidemos, que lo cultivemos, que lo disfrutemos. Bueno, después que leemos este texto, que entramos solo un poquito en algunos detalles, porque esto daría para días, descubrimos qué es lo que está bañando todo ese relato. Vemos cómo Dios derrama ternura, cómo Dios derrama amor, derrama cuidados, derrama detalles, derrama dulzura sobre su criatura predilecta, el ser humano. De ese modo el ser humano aparece como el gran destinatario de ese amor de Dios y a la vez aparece como la cumbre más alta de toda la creación. El ser humano predilecto, amado de Dios, su destino es el amor divino. Y su vocación es recibir ese amor divino y cuidar de lo que Dios le regala. Para eso existimos. Para eso llega cada ser humano a este mundo. Esa es la vida. Eso es lo que Dios ha querido y quiere para nosotros. Por eso es enternecedor escuchar eso que nos dice el relato de hoy. Le encargó el jardín. Ahí está la vocación humana. Recibir el amor de Dios y ser administrador en nombre de Dios de toda la creación. Esa es la vocación humana. Para eso fuimos hechos. Y en la medida en que respondemos a esa vocación encontramos la paz. Si descubrimos nuestra vida como destino del amor de Dios, descubrimos también nuestro destino en Dios. Pero si nos rebelamos con ese orden, si pretendemos escoger nuestro bien y nuestro mal, si no aceptamos lo que Dios nos dice que es nuestro bien y nuestro mal, es comer del árbol prohibido. Comer del árbol prohibido es elegir nuestro bien y nuestro mal, dándole la espalda
al bien que Dios nos ha ofrecido y a la advertencia que Él nos ha hecho. Bueno, yo les propongo para hoy tratar, con la ayuda de Dios, de tener una conciencia agradecida de nuestro ser, de lo que somos. Qué hermoso decirle hoy al Señor: me creaste para amarte, me creaste para amarme, me creaste para tener en quien depositar el tesoro infinito de tu amor. Me pregunto, ¿quién no vivirá feliz? ¿Quién no vivirá en paz? ¿Quién no tendrá amor para repartir si de verdad cree que eso es así? Si de verdad dice en su corazón: Señor, me creaste para amarme, el que de verdad diga esto necesariamente siente alegría y necesariamente tiene amor para dar. Esta es la clase de enseñanzas profundas que nos regala este precioso libro del Génesis. No debemos mirar este libro como un libro de ciencia, porque no es esa la clase de pregunta que le interesa a los autores sagrados. No es que las preguntas de la ciencia sean poco importantes, sino que no es la clase de preguntas en las que nosotros podemos encontrar una respuesta verdaderamente última, verdaderamente profunda, definitiva, sobre quiénes somos y para dónde vamos. El Génesis, como dijo hermosamente un predicador, no nos cuenta cómo se mueven los cielos, sino cómo se va al cielo. Bueno, pidámosle a María entonces, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden a descubrir la hermosura del equilibrio bíblico, que nos ayuden a creer siempre que somos destinatarios del amor divino y que nuestra vocación es recibir ese amor. Y de esa manera nos daremos cuenta que verdaderamente somos los administradores de esta casa y que tenemos una hermosa responsabilidad, la de cuidar, la de cultivar y la de disfrutar. Ahí está nuestra paz, ahí está nuestra alegría, ahí está la respuesta a las grandes interrogantes y a los grandes dolores de este mundo. Que así sea. Jesús, te seguiré. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera la nueva era de vida en plenitud. Y ofrecemos
sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Pedimos por la salud de Fernando, Ludmila, María Faustina, José, Irma, Darío, Marta, Ismael, Carlitos, Mónica, Nancy y por Víctor en el día de su cumpleaños. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, Santa Escolástica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. En sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor.
Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que, a ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.